Vamos a ver el tema de simulación. Me interesa mucho que en la simulación tengan a mano algunas fichitas importantes que deben manejar, porque eso es lo que vamos a aplicar en Excel. Que vamos a ver. En simulación, nosotros lo que vamos a hacer es, de un escenario real, empezar a simular. Simular lo que significa es qué comportamientos o posibles comportamientos podría tener. Entonces lo vamos a hacer a través de fórmulas que se llaman fórmulas generadoras. Entonces, recuerden ustedes que la simulación eh, implica en la vida real, ¿verdad? Lo que son réplicas. Cuando yo hago un avión, yo no construyo primero el avión, lo que hago es una simulación del avión. Con esa simulación empiezo a hacer pruebas y entonces después construyo lo que realmente yo, de acuerdo a esa simulación, vi que era el óptimo. Bueno, de igual forma, nosotros a través de los modelos matemáticos vamos a comprobar resultados, decisiones, de algunas decisiones antes de aplicarlas a la realidad. Entonces vamos a simular qué es lo que pasó, qué es lo que puede pasar. Si nosotros vamos a poner una empresa y eventualmente, ok, ¿cuáles podrían ser los posibles escenarios? Para efectos de nosotros, a veces lo que hacemos es cambiar ingresos, cambiar costos o gastos, a veces es ver qué influencia tiene el tipo de cambio, la devaluación. Entonces, vamos a simular una serie de ejercicios. Entonces, los modelos de simulación mmm, básicamente nunca están diseñados, o sea, eh, uno tiene que diseñarlos. Nosotros tenemos que ver cómo podemos, digamos, cuadrarlo dentro del marco de lo que nosotros queramos, y ahí vamos a empezar a entrar a una función de Excel que se llama aleatorio. Esa función aleatoria lo que nos va a dar son números al azar que nos permite, digamos, poder simular algunos escenarios. ¿Okay? Hay algunas prioridades cuando uno de manera adecuada resuelve problemas de métodos matemáticos. Eh, Nosotros en algunas situaciones tenemos que ver, digamos, ese tipo de prioridades y poderlos acomodar para que sea más fácil el manejo. ¿Cuál es el proceso de modelado? Vamos a ver. Yo tengo un sistema o proceso, pero primero conceptualizo un modelo. Ese modelo lo que voy a hacer es, a través de la computadora, programarlo, empiezo a hacer los experimentos, las verificaciones, consigo algunos resultados, pero consigo unos resultados, verifico, y si está bien, lo que hago es validarlo, y entonces esa es la realidad del proceso que yo voy a tomar. Si yo no lo hago así, lo que voy a hacer es probar en la realidad y entonces puedo tener algunos desperdicios, puedo tener pérdidas económicas sustanciales, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros tengamos como administradores que tomar decisiones, la intención es simular las eventualidades que yo pueda tener. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros simular? Es un proceso que se debe conocer primero cómo se comporta ese proceso. Entonces consiste en tomar variables de interés de las situaciones de la vida real y emular o buscar qué efecto o causa-efecto si nosotros cambiamos esas variables. Y vemos y vamos viendo cuál es el comportamiento y de ahí tomamos las decisiones. Entonces, vamos a ver cómo se generan esas variables aleatorias. En el proceso de simulación se necesita generar datos que sean muy semejantes a la realidad
Entonces, para eso tenemos lo que son las probabilidades. Parece que nosotros tenemos algunas distribuciones, por ejemplo, la exponencial, la binomial, la normal estándar, que nos permiten a nosotros eh, aplicar probabilidades que pueden estar dentro de rangos o márgenes de error para evitar algunos riesgos. Entonces nosotros lo que generamos son algunos números aleatorios, los transformamos eh, en la distribución y ahí obtenemos un valor, una variable de una distribución deseada. Los métodos de generación principalmente son la transformada inversa, la aceptación o rechazo, la composición y la convolución. Nosotros vamos a aplicar lo que son las fórmulas eh, para efectos del manejo de esto. Ustedes se recuerdan, bueno, por primero, la función de densidad, que es el ejemplo exponencial. Recuerden que esta es la lambda a la exponencial menos lambda por x. Esta era una fórmula, digamos, de estadística que utilizábamos. También teníamos la fórmula de probabilidad, 1 menos exponencial menos lambda a la x. Vamos a ver en dónde podemos aplicarlos en algunos valores. De igual forma, tenemos el método de la transformada inversa. Básicamente es que aquí nos sale una fórmula generadora, en donde yo tengo una media que multiplica al logaritmo natural por R. Ahí viene toda la explicación técnica de eso, pero no nos interesa esto. O sea, estamos utilizando las dos fórmulas que teníamos anteriormente para poder generar una fórmula de R. R, ¿qué va a ser? El valor que yo aleatoriamente voy a tomar. No se preocupen por esto, porque todas esas fórmulas, ustedes esta fórmula las pueden copiar. Ahorita lo vamos a ver. Y de ahí, entonces, salen las fórmulas generadoras, que eso sí me interesa que le puedan sacar una foto para que podamos ahorita trabajarla. En las fórmulas generadoras, lo que indica es que si yo tengo una distribución uniforme, en donde tengo un mínimo y un máximo, entonces yo puedo aplicar la aleatoriedad, que en este caso sería R, que sería, perdón, que sería R, y entonces, ¿cómo obtengo eso? Bueno, el mínimo más el máximo menos el mínimo multiplicado por el valor aleatorio que nos va a dar el computador. Entonces, cuando nosotros tengamos dos datos en cualquier situación de un ejemplo, entonces nosotros solo dos datos y está bajo una distribución uniforme, nosotros vamos a tener que el menor valor va a ser el mínimo y el mayor valor va a ser el máximo y se simbolizan por A o por B. Cuando yo tengo tres datos, cuando tengo un mínimo, un máximo, pero también tengo un dato central, que es la moda, pues yo tendría A, B y C, entonces voy a utilizar la distribución triangular, que es una fórmula. A más la raíz de B menos A, multiplicado por C menos A, por el valor de R. ¿Esto para cuándo? Cuando los datos son menores o iguales, ¿verdad? Cuando los datos es mayor o igual, aplicamos la fórmula esta, que sería el máximo menos la raíz del máximo menos la moda por el máximo menos el mínimo por 1 menos el dato aleatorio, ¿verdad? Menos el dato aleatorio. ¿Okay? Entonces, son fórmulas que vamos a aplicar en Excel. Recuerde, esta la aplicamos para todo R que sea menor o igual. Y esta la aplicamos para todo R cuando es mayor o igual. ¿Okay? Entonces, seguimos con las fórmulas. Entre las fórmulas de exponencial, cuando nosotros tengamos algún exponencial, para encontrar el valor de X, va a ser menos mu por el límite natural del valor aleatorio R.
Y cuando nosotros tengamos una distribución normal, para encontrar el valor de Z, ve que aquí lo tengo, 2 por menos 1 por el límite natural, por R1, que es un primer dato, por el coseno de 2 por pi, por un segundo dato aleatorio. Y para encontrar el valor de X, que puede ser el límite superior o el límite inferior, va a ser igual a la media más el valor de Z por la desviación. También tenemos una distribución de Erlang, que sería que menos mu por logaritmo natural por pi, que va desde I, J hasta acá, del valor aleatorio por I, ¿verdad? Esas son fórmulas. Ahorita vamos a ver cómo se aplican esas fórmulas. Ok. Aquí viene toda la explicación. Viene un ejercicio. Ya voy a mandarles la copia del ejercicio que vamos a resolver. La copia del ejercicio que vamos a resolver. Voy a mandárselo por el grupo. Un minutito para mandarles el ejercicio que vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a ir a Excel. Vamos a ir a Excel. Voy a... vean el ejercicio para que lo podamos leer. Dionel, Ernesto, Lorin, Nerio, Nixel y Sofía, no he visto que lo vean. El ejercicio. Profe, ya lo vi. Aquí me dice que no. Me falta Ya yo lo Dionel. vi también, profe. ¿Quiere que lo lea? Dionel, Profe. Ernesto y Nerio me faltan. Ok, está bien, léalo, Tita. Profe, Bueno, es que estoy profe. conectada desde mi cel porque no tengo compu hoy. Sí, profe, yo estoy conectada al cel porque no salí a la casa, porque afuera no. Yo recibo clases en otra parte, en mi casa no hay internet por la zona. Por la zona, Entonces, sí. pero como ha llovido demasiado, entonces me da miedo salir y que me caigan de rumbo encima. O no poder Sí. devolverme. ¿A dónde Bueno, vive, profe, Tita? bueno, yo Profe, vivo no, ¿En dónde? ¿En dónde vive, Tita? bueno, Lord digo yo. Profe, yo vivo en Juan Viñas, en Cartago. Pero Está lloviendo, aquí se llama muy fea, pero está es lloviendo bonito, mucho. pero feo. Sí, sí, bastante. Ahorita es que ya es campo, pero sí ha estado lloviendo todo el día prácticamente, y ayer y antier. Que pues sí, estaba horrible con esto del huracán ahí en Nicaragua. Bueno, ok, leamos el ejercicio. Bueno, dice Chorimosa S.A. está analizando la ¿Sabe qué significa posibilidad. chorimosa? No. Esa es una empresa mía. Se llama Ah, Chorizos y Movidas S.A. ok. Está bueno, profe. Tiene sentido. Esa empresa la formamos cuando éramos estudiantes de la universidad y entonces no teníamos un nombre. Ah, Y entonces llegó un compañero, bueno, aquí vendemos órganos, aquí vendemos de todo, pongámosle chorimosa. Entonces, ¿qué significaba? Chorizos y Movidas S.A. ok.
Está Mira, bueno, sí, sí, está coqueto. sí, sí. Y Bueno, dice, cuando los estudiantes tenían un ejercicio de chorimosa, cuando estaban en el apojado mío dando lecciones, ya sabía que era duro. sí. Ya sabía Yo que era sabía que duro. no lo encontraba en ningún lado. Por ningún lado, ¿verdad? Pecado. Es que los pupilos no podían ser mejores que los maestros, ¿verdad? Bueno, O sigamos. sea que no tenemos chance con este ejercicio, No entonces. tenemos chance. Si sale uno sin el quiz ni lo termino de leer, yo. No, no, no. El otro va a estar más fácil, pero van a tener que dedicarle un poquito de tiempo. Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, dice Torimosa S.A. está analizando la posibilidad de invertir e instalar un rentacar en Limón. Se estima que la ocupación sigue una distribución normal de media 60% y desviación estándar 20% diaria. Se cuenta con 50 carros, se cobran $100 el día. Se estima que la compra del terreno se comporta como una distribución uniforme con un valor máximo de $20 millones y un valor mínimo de $15 millones. Los costos de construcción se estiman un comportamiento triangular de 30 millones, 35 millones y $40 millones. Las edificaciones tienen una vida útil de 10 años y se le aplicaría el método de depreciación de línea recta, suponga un valor de rescate de cero. Se estima que los costos variables anuales podrían ser como mínimo el 20% de los ingresos, podrían ascender al 40%, pero lo más probable es que sean del 30% de los ingresos, una distribución triangular. Por otro lado, los costos indirectos fijos, excluyendo la depreciación, serían de 30 millones anuales. La tasa fiscal es del 25%. La compañía supone que los flujos de efectivo operativo ocurren al final de cada año. Defina las funciones generadoras, defina el modelo, la simulación, tomen su decisión con la TIR. Para ello simule 250 escenarios y haga un resumen con la TIR promedio y la TIR máxima y la TIR mínima, suponiendo que el rentacar puede vender en 5 años un valor de 15 millones. ¿Está bien? Ok, vamos a ver. Aquí ¿de qué se trata? Bueno, se trata que nosotros podemos o, eh, cuadrar o establecer cada una de las posibles variables, por ejemplo, ocupaciones, como los costos del terreno, como los costos de producción, como los costos variables, como ingresos. Nosotros podríamos, digamos, aplicarlo a fórmulas generadoras. Entonces, la primera parte, que son las funciones generadoras, son aquellas que ustedes van a tener que manejar si tienen una ocupación de una distribución normal, si tienen una distribución uniforme, si tienen una distribución triangular, si eventualmente en cuál se ubica. Bueno, lo primero que ustedes tienen que conocer es que cada una de estas tiene fórmulas. Yo aquí les voy a mandar esto, ¿verdad? Ahorita que lo resolvamos. Y las fórmulas les van a quedar de una vez en Excel. Entonces, en cualquier ejercicio que tengan acá y en los próximos, lo que hacen nada más es jalar la fórmula. No tienen que hacer nada, pero sí tienen que colocar los datos en la misma posición. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Cuántos carros tiene el rentacar? 50. 50 carros. ¿Cuál es el precio que cobra de alquiler diario? $100. 100 dólares. ¿Okay? ¿Y cuál es la tasa fiscal? ¿Cuál es la tasa de impuestos? 25%. Un 25%. ¿Okay? Digamos que estos son los datos financieros. Como puedo tener esto, puedo tener un montón más, ¿verdad? Sin embargo, los otros ya están un poquito más acomodaditos. Si nosotros vemos, dice que la ocupación sigue una distribución normal, donde tenemos una media y una desviación estándar. Ok, entonces ahí tenemos
el primer dato que nosotros tenemos una media y ¿cómo se llama? Y una desviación estándar. Entonces, lo que tenemos es lo que llamamos nosotros una distribución normal. Cuando nosotros tenemos una distribución normal, pues voy a irme a la exposición. Acuérdense que ve, yo tengo acá las fórmulas de la distribución normal. Ve que yo necesito tener un R1 y un R2. Lo demás, todo esto son fórmulas. 2 por menos 1 por el límite natural, ya tenemos que buscar R1. ¿Ok? Entonces nosotros eventualmente aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos que cuando a nosotros nos hablen de una distribución normal, solamente voy a tener dos datos. Voy a tener la media, que en este caso era 60, y tengo una desviación que es de 20. De 20. ¿Ven? Entonces, recuerde que yo necesito calcular R1 y R2. R1. Estos son números aleatorios. Entonces, ¿cómo encuentro el primer número aleatorio? Entonces, me voy a las funciones y busco donde dice aleatorio. Aleatorio. Y le doy a aceptar. Ella me va a buscar un número aleatorio. Un número aleatorio. ¿Ok? Pero cuando yo tengo una distribución de tipo normal, necesito dos datos. Entonces vamos a buscar el segundo dato. Entonces le decimos otra vez aleatorio. Recuerde que nada más es hacer el planteamiento y aplicar la fórmula. Sea como yo lo acomode, si lo pongo horizontal, si lo pongo vertical, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Ok, y entonces encontramos, ahí les puse la fórmula. Ve que la fórmula nada más ustedes tienen que copiarla. Que tienen que jalarla esta para cualquiera que ustedes la tengan. ¿Por qué? Porque ella lo que le va a leer es el dato anterior y el dato tras anterior. Y ¿cómo se llama? Lo que hace es calcularle la raíz de 2 por menos 1 por el límite natural de F8 por el coseno de 2 de pi digamos, el segundo dato aleatorio. Y entonces, después averiguamos la que es la tasa. La tasa, recuérdese que era una formulita que decía, una formulita que decía que que la media más Z alfa, ¿verdad? Entonces lo que está ahí, si ustedes lo ven, si lo ponemos ahí F2, sería la media, que sería F6 más el Z por la desviación. Y entonces aquí aplicamos la fórmula. ¿Cuál fórmula aplicamos? Ve que teníamos esta fórmula. Aplicamos el valor de Z y después aplicamos el valor de X. Pero lo que hay que hacer es, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vea, aquí lo que estamos diciendo es, ¿cuál es la tasa de ocupación en el día de los carros? Yo tengo 100, pero en promedio tengo 75 ocupados. Ojo, cada vez que yo haga algo, la fórmula me va a cambiar. Vean, si yo le pongo acá, por ejemplo, cualquier cosa, una letra,
ve que me cambia. Cualquier cosa que yo toque, cualquier movimiento que yo toque, ella aleatoriamente me lo va a cambiar. Con valores, con datos, con cualquiera. Ella me lo va a cambiar. Siempre que yo me muevo, ella, ¿por qué? Porque son datos aleatorios. Entonces ella cada vez va a hacerme cálculos, diferentes cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, ¿quién me interpreta qué significa ese 49.29? Eh, ¿Sí? ¿Quién me interpreta qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eh, la ganancia, profe, que reciben. En este caso no la ganancia, sino la tasa de ocupación. O sea, yo tengo cuántos carros. Bueno, en este caso decía que se estima que la ocupación sigue una distribución de media 60 y desviación estándar de 20. ¿Ok? O sea, la tasa de ocupación es el porcentaje de ocupación que yo tengo. Es el porcentaje de Es ocupación. como el puesto que tiene el carro en el lugar, profe, o algo así. Es que no Eh, sé, no se me ocurre otra cosa. no, es por ejemplo, vamos a ver. Supónganse ustedes que ustedes tienen 10 cajeros y que eventualmente solo 4 personas llegan. Pues quiere decir que yo tengo el 40% de tasa de ocupación, el 40% de tasa de ocupación. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa eso? Que yo tengo acá 49, ¿cómo se llama? 49.29 de tasa de ocupación, como podría ser hasta el 100%. ¿Qué significa? Que yo alquilo los 50 carros que yo tengo. Los 50 carros que yo tengo. ¿Ok? A ver si le entendí, profe, con 49% de tasa de ocupación significa que de los 50 carros que yo tengo, 25 básicamente están Así, ocupados. Eso significa, ocupados. en este caso, por ejemplo, lo que me dice, lo que me dice es eso. Vamos a ponerlo ahí en porcentaje. Lo que me dice, por ejemplo, en este caso, me dice que de los 50 carros que yo tengo 33 que están ocupados. Esa es la tasa de ocupación. Voy a quitarle aquí tasa, voy a poner tasa de ocupación aleatorio, ¿verdad? Puede que eso va cambiando conforme vaya. ¿Ok? Entonces, lo que significa eso, en este caso, este dato significa que de los 50, 25 carros están. Profe, entonces esa variable aleatoria va a modificarse hasta si yo modifico el nombre o cualquier. Totalmente, cualquier cosa que usted haga, pongo una F aquí, por ejemplo, y ya me lo cambia. Cualquier cosa. Ok, realmente aleatorio. ¿Sí? Totalmente. Y te vas para otra página y ya te lo cambia. ¿Sí? Profe, ¿y eso a la hora del examen no los afecta? De por sí lo van a sacar malo poniéndolo, no poniéndolo. Profe, qué esperanza. No. Vamos a ver. Eh, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. No, aquí lo que se califica en estos ejercicios básicamente es digamos, la conformación de toda la estructura de lo que se le está preguntando. De lo que se está preguntando. Entonces, siempre van a haber rangos muy grandes en donde uno puede equivocarse.
Por ejemplo, en este ejercicio había un rango de como el TIR era de, digamos que nos daba 70 y se estaba evaluando si estaban entre 40 y 100, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que ustedes hagan las simulaciones. No se trata de, ¿cómo se llama?, de ver el contexto, porque eso cambia. Ahora bien, yo puedo cambiar estos datos. Ustedes saben cómo lo puede uno hacer, ¿verdad? Yo lo puedo poner fijo. ¿Cómo se hace para poner fijo? Que no se le mueva. Entonces lo que hago es, Se copia la columna, Copiar y profe. pegar ajá, se copia ahí y le digo pegar valores, nada más. Ujú. en valores. Y ya ahí ya se queda que pues, Ahí se queda quietico. Ahí se queda quietico. Pero eso se hace cuando ya ustedes terminan el ejercicio. Aquí ya yo puedo cambiar cualquier cosa y ella no me lo va a cambiar, ¿ven? No me lo va a cambiar. Entonces, ahorita voy a dejarlo que, ¿cómo se llama? Que podamos ver lo que, ¿cómo se llama? Que tenga cualquier movimiento ahí para que ustedes vean y les quede la fórmula, ¿verdad? Voy a traerme nuevamente el ejercicio. Ah, ya lo dejé. Listo, voy a copiar la fórmula. Un minutito. Ok, ya me traje las fórmulas. Acá nuevamente. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes, cuando nosotros tenemos media y desviación, vamos a utilizar la distribución normal estándar. Aquí en este caso lo que obtuvimos fue la tasa de ocupación. O sea, la tasa de ocupación es el valor, el porcentaje de utilización de los carros que yo tengo disponibles. Entonces, sigamos con el ejercicio. Dice que se estima que la compra del terreno se comporta con una distribución uniforme, con un valor máximo de 20,000 y un valor mínimo de 15,000. Entonces vamos a ver el terreno. Nos vamos a la exposición y recuerde cuando tenemos el, una distribución uniforme.
Acuérdense que la distribución uniforme es esta, donde tenemos un mínimo y un máximo, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a necesitar acá es un valor aleatorio, ¿verdad? Entonces, nos volvemos a Excel y vamos a tener una plantilla del terreno. ¿Qué es lo que vamos a lograr acá? ¿Cuál es el valor promedio del terreno? Acá dice que A era el mínimo, ¿verdad? El mínimo era que tenía un valor de 15 millones. Y tenía un máximo de 20 millones. Ajá. Y después lo que necesitamos era R, ¿verdad? R era un aleatorio, entonces nos vamos a la fórmula, aleatorio, y le damos Enter. Y la fórmula, puede ser que lo que decía, ¿verdad? Volvemos acá para que lo vean, que decía la fórmula, que para averiguar X era igual a, o sea, el mínimo más el máximo menos el mínimo por R, ¿verdad? Por el valor aleatorio. Entonces, nos vamos acá, ve que aquí ya yo les puse la fórmula. Dice J6, que sería el valor mínimo más el valor máximo menos el valor mínimo por el valor de R. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el terreno tiene un costo promedio de 15.426.000. ¿Okay? Siga. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Se ve que ya tenemos dos datos. Uno que es la tasa de ocupación y otro el valor del terreno. Okay. Seguimos. Los costos de construcción, o sea, vamos a ver cuánto nos cuesta a nosotros construir. Se estima que hay un comportamiento triangular. Ve que ahí tenemos 30.000, 35 y 40.000. ¿Qué decíamos? Porque siempre le va a decir a uno cuál es el comportamiento. No. No. En este caso es porque se está iniciando, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber, si ya son 3 datos, hay un comportamiento triangular, ¿verdad? Triangular. ¿Qué datos nos van a dar? ¿Ven? Vamos a tener un mínimo, un más probable o la moda y un máximo. Y ve que entonces tenemos dos fórmulas para averiguar X cuando es menor igual o cuando es mayor igual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos dos fórmulas. Yo se las tengo aquí en Excel, ¿verdad? Para que ustedes nada más después lo tengan. Entonces, en la construcción, como es triangular, entonces tenemos que el dato mínimo son 30 millones. El dato más probable o el de la media, 35 millones. Y el segundo, 40 millones. ¿Ok? Pero es que necesitamos un valor de R, un aleatorio, entonces nos vamos a aleatorio. ¿Ok? Y entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que primero sacar el valor central. El valor central lo que hacemos es el valor medio menos el inferior dividido entre el valor máximo menos el mínimo. Y entonces ahí vamos a tener un término de comparación. ¿Se acuerda aquello que decíamos? Menor igual a algo, mayor igual a algo. Entonces aquí le decimos que si R es menor o igual, lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula, que era la fórmula que teníamos allá. Y si es mayor a esto, entonces aplicamos esta fórmula. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, de los dos datos, le vamos a decir a ella, bueno, ¿qué pasa si esto es menor que esto o esto es mayor que esto? ¿Ok? Aquí está la fórmula, la fórmula, digamos, sí. Ajá, entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Ajá, entonces, si ustedes quieren, voy a hacérsela acá a la par para que la vean.
Entonces, nosotros lo que estamos aplicando es una fórmula acá, que se llama SI, que es una prueba lógica. Entonces, le decimos que si esto es mayor a esto, entonces, ¿qué pasa? Póngame el valor mayor, pero si es falso, entonces póngame el valor menor. ¿Ok? Entonces, lo que le dije fue eso. O sea, es una fórmula lógica. Entonces, si no se cumple esta condición o si se cumple esta condición. Entonces, perdón, ahí le estoy diciendo que si se cumple esa condición, póngame el máximo. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero ya ahí está la fórmula. Eso es únicamente para que ustedes sepan que de a dónde yo las estoy tomando, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Que en promedio la construcción me cuesta a mí 32.741.000. Ve que teníamos 30, 35 y 40, ¿verdad? ¿Okay? Dice que las edificaciones tienen una vida útil de 10 años y se le aplicará el método de depreciación de línea recta, sin valor de salvamento, ¿verdad? Entonces, puedo calcular la depreciación. ¿Qué hago? Si la tasa aleatoria es esta, la divido entre 10. Y entonces ahí tengo la depreciación anual. La depreciación anual, ¿verdad? Okay. Seguimos con el ejercicio y me dice que los costos variables anuales podrían ser como del 20%, 40% y 30%. Profe, perdón, se Sí. me fue un poquito la señal y no le escuché la parte de la apreciación. Ajá. Ok, Dijimos que ajá. Perdón, este es el valor de la construcción, ¿verdad? Entonces lo voy a depreciar. Entonces lo que hago es dividir esto, como era por línea recta, lo divido entre 10 porque no tiene valor de salvamento. Si tuviera valor de salvamento, entonces yo lo que hago es quitarle el valor de salvamento y dividirlo entre 10, ¿verdad? En este caso no, ¿verdad? Como no tiene valor de salvamento. Para la fórmula, entonces sería esto menos el valor de salvamento. Si el valor de salvamento fuera, ¿qué te digo? 3 millones. Entonces lo que hago es, esto lo divido entre 10. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que tendría es que ya le quité la depreciación, ¿verdad? Perdón, el valor de salvamento. Pero en este caso, como decía que no, entonces lo único que hice fue dividirlo entre 10, ¿verdad? Les indicaba que se estima que los costos variables anuales podrían ser como el mínimo 20, pueden ascender a 40, pero el más probable es 30. Ojo, porque ahí casi es que todos pasados se fueron en eso. Primero, es triangular, ¿verdad? Porque tengo 3 datos. Pero, ¿qué es lo que hay que manejar? A es el dato menor. B es el dato intermedio. Y C el dato mayor. El dato intermedio es 30. Aunque en el ejercicio venga primero 40, ustedes tienen que acomodarlo, ¿verdad? ¿Okay? Y aquí lo que hacemos es encontrar el dato aleatorio. Y aplica la misma fórmula. Si no la tuviera, yo estaba buscándola y la tenía a la par. Hacen lo mismo, nada más copian la fórmula y ella le va a dar eso. ¿Qué significa eso? La tasa aleatoria de los costos variables. O sea que los costos variables van a tener una tasa aleatoria. Aquí lo único que hemos hecho es la primera parte que decía define las funciones generadoras. Ahora vamos todavía nos falta mucho para poder determinar. Recuerde que aquí lo que nos están pidiendo es que tenemos que definir un modelo de simulación y hacer la simulación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que se hace
¿Cómo es que se hace esto? Ok, vamos a ver. Lo único que yo necesito acá es crear una fórmula acá. Esto es, ¿cuál es la tasa de ocupación que tengo? Es esta. Nada más le digo F11. Okay, nada más. ¿Ok? Aquí yo no tengo ningún dato. Yo no tengo ningún dato. Voy a decirlo. Es que ya lo tenía prediseñado esto. Ok, pero voy a explicarles cómo lo vamos a hacer. Ok, ustedes no van a tener ningún dato aquí. Este dato lo tienen en cero. Todo lo tienen en cero. Entonces, vamos a marcar todo el rango. Ve que aquí lo que voy a sacar es cuántos son las ventas diarias, porque yo tengo una tasa de ocupación diaria, ¿verdad? Entonces, me voy a datos, análisis de datos, tabla de datos, y vamos a decirle nada más ahí en cualquier celda, ¿sí? Vamos a decir que nos simule eso. Voy a hacerla a la par. Voy a hacerla a la par porque hay una fórmula que está. No está permitiendo cambiarlos. Permítame un minutito. Okay. Aquí vea que voy a estimar los ingresos. Voy a estimar los ingresos. Okay. Voy a hacer una estimación de ingresos. Yo tengo una tasa de ocupación. Tasa de ocupación. Okay. Y voy a determinar el ingreso. ¿Cuántos días tiene el año? Tiene 365 días. Entonces, yo aquí puedo, bueno, voy a copiarlo de aquí que ya lo tengo. 365 días. ¿Okay? Y tengo la tasa de ocupación, que eran de 72. Okay. Okay, entonces yo necesito proyectar todo esto. Entonces, lo que hago es, me voy a datos, análisis de datos, tabla, me voy a manejo de ahí, cualquier lado, y le digo que ella me haga la simulación. No sé por qué no está en análisis de datos, está en análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis, sí, es análisis de hipótesis. Okay. Vamos a ver por qué no me da. Me está dando lo mismo. Un minutito. Voy a revisarla un minuto. Ok. Recuerden entonces cómo lo hacemos. Estoy poniéndoselo a la par, ¿verdad? Nos vamos ahí
datos. Okay. Análisis de hipótesis, tabla. Ok, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo pongo en cualquier celda que yo quiera, en cualquier celda que yo quiera. O sea, lo que hice, voy a nuevamente. Cuando ya lo tiene, no me lo va a tirar. Ok. Yo tengo el primer dato y lo que hago es lo siguiente. Vamos para que lo vean. Lo marco. Ve que yo no tengo datos ahí, ¿verdad? Eso se supone. Entonces me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla, y me posiciono en la columna. Yo quiero la entrada en la columna. Y lo pongo en cualquier celda que está vacía. Al ponerlo en cualquier celda que está vacía, ella me va a calcular el valor aleatorio. ¿Sí? Sí, nada más era para que ustedes supieran de dónde. Voy a ocultarle esto. Se lo permite, vamos a ver. Ajá. Y seguimos con cómo se obtienen los ingresos diarios. Recuérdense que yo tengo una tasa de ocupación que ya lo teníamos, que era del 45% en el primer dato, ¿verdad? Lo multiplico por los carros que tengo para determinar cuántos carros andan en la calle y lo multiplico por el precio de 100. ¿Okay? Y ahí tengo cuántos son los ingresos diarios. Ve que aquí ya tengo la proyección de los 365 días. Entonces lo que hago es sumarlos. Sumo los 365 días y lo que me da acá es que yo tengo un ingreso de 11 millones de colones acá. Y después vuelvo a hacer lo mismo para encontrar con la tabla de datos. Ya teniendo el primer dato, ya teniendo yo el primer dato, ¿verdad? Entonces yo puedo proyectar cualquiera, ¿verdad? Aquí yo tengo esto, teniendo el primer dato, que era, vamos a verlo aquí, esto, entonces yo puedo eventualmente proyectar los otros. ¿Cómo hago? Lo marco, me voy a datos, análisis de datos, tabla de datos, me voy en la columna, pongo cualquier valor, en cualquier valor, marco, y ella me tiene que dar cuánto sería la proyección de los otros años, ¿verdad? Ok. Me tiene que dar la proyección de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ahí únicamente aquí lo que encontramos fueron los posibles ingresos de los próximos 10 años. Pero lo que me dicen es que yo tengo que hacer un modelo. O sea, los modelos lo que implica son todos los ingresos para después simularlos. Entonces nos vamos a ir acá. ¿Cómo hacemos para traer eso? Acuérdense que para nosotros determinar un TIR, lo que necesito son el total de ingresos, menos los costos, menos la depreciación, me va a dar la utilidad antes de impuestos, le calculo los impuestos, me da la utilidad neta, y para el flujo de efectivo le sumo la depreciación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En este caso, ¿de dónde me traigo los ingresos del primer año? Ya yo lo tengo acá, yo tengo los ingresos del primer año hasta el 10º año. Entonces lo que hago es traerme los ingresos. Costos fijos. Los costos fijos, el ejercicio decía que eran 30,000, entonces ahí tienen 30,000 cada año. Vamos a determinar ahora cuántos son los costos variables. Los costos variables, nosotros teníamos una tasa. Ve que nosotros teníamos una tasa de los costos variables. Aquí está, esta tasa. Entonces nosotros nos traemos esta tasa, ¿ok? Que conforme al
los datos, va a variar. Como no lo tenemos, tenemos que marcarlo, acuérdense, marcarlo y posicionarnos en cualquier celda y ella le va a dar cuántos son para el próximo tiempo. Y determinamos ahora cuántos serían los costos variables, que serían los ingresos por esa tasa de costo. Y aquí lo que hacemos, esto lo que nos va a dar es la Y, utilidad, bueno, aquí la utilidad bruta, perdón. ¿Okay? Que serían de los 108 millones, le quito los 30 de costos fijos, los 40 de costos variables, y eso me da la utilidad bruta. Le quitamos la depreciación. ¿De dónde traemos la depreciación? De aquí ustedes la tenían. ¿Cuánto era la depreciación? Ahí está. ¿Cuánto era la depreciación? ¿Okay? Y eso me da la utilidad antes de impuestos. Después, ¿qué es lo que hacemos? A esa utilidad antes de impuestos lo multiplico por el porcentaje que teníamos de tasa fiscal. En este caso era un 25%, ¿verdad? Y eso me da la utilidad neta. A la utilidad neta le sumo la depreciación, ¿verdad? Para sacar el flujo de efectivo. ¿Ok? Y entonces, ahí lo que decía era que nosotros teníamos que proyectar el TIR. ¿Ok? Proyectar el TIR. Teníamos una situación. Dice que la empresa tome una decisión con la TIR, para ello simule 250 escenarios y haga un resumen con la TIR promedio, la TIR máxima y la TIR mínima, suponiendo que en el rentacar pueden venderse en 5 años a un valor de 15 millones de dólares. O sea, quiere decir que podríamos recuperar al quinto año 15 millones de colones. Entonces, ¿cuánto es la inversión inicial? Recuérdense que nosotros vamos a tener acá una inversión que hacer. ¿Qué inversión teníamos nosotros? Teníamos una inversión en los costos de construcción y una inversión en los terrenos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos los costos de inversión que serían la sumatoria de eso. Acuérdense que el TIR lo que hacemos es la inversión menos traer a valor presente los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo, ¿dónde tomamos? Ahí los tenemos, más lo que usted recupera en el quinto año. Y lo que hace es calcular el TIR. Se calcula el TIR del proyecto. ¿Ok? Tienen el TIR del proyecto. Y esto es lo que necesitamos. De todo esto, esto es lo que necesitamos nosotros para la simulación. Nada más. Eso es lo que necesitamos para la simulación. ¿Qué hacemos? Nos vamos igual y nos traemos cuál es solo uno. Y lo demás lo traemos a través de la tabla. ¿Qué hacemos? Marcamos todo. Marcamos todo. Ok, entonces tendríamos, a ver, volvemos a hacerlo. Parece que aquí son 250. Entonces tenemos 250. Traemos el TIR que nos daba por acá. Ok, marcamos todo. Nos vamos a datos, análisis de datos, tabla. En la columna nos posicionamos en cualquiera y le damos enter. Acá lo que vamos a hacer es estandarizar. Y ahí está. Después, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo? Bueno, calculen. Y esto es lo que se califica. El TIR promedio. ¿Cómo es la que se acaba el promedio? Promedio, nos vamos a las fórmulas. De aquí a aquí. Y ahí tenemos el TIR promedio. El máximo, pues le decimos cuál es el máximo de aquí hasta aquí. Y le decimos cuál es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Min. Y ahí tengo
el mínimo, ¿verdad? ¿Qué? Esto es simulación, hay que practicar, necesita practicar, uno Profe, necesita... la verdad es que hacerlo no se ve complicado. Lo complicado va a ser escoger bien los datos y Así, acomodar bien los datos. así es, exactamente, esa es la situación. Entonces, vamos a ver, para que practiquen y que valga por un quiz, van a hacer el siguiente trabajo de simulación. Voy a pausar la grabación, van a tener tiempo hasta las 10 de la noche para entregarlo.